This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En este video te invitamos a conocer la enigmática figura de Lot. Sobrino de Abraham, su historia se entrelaza con las ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra, donde el fuego divino consumió la maldad. Pero en las sombras de ese cataclismo, una historia aún más intrigante se teje, la decisión desesperada de sus hijas, un acto que desafía la moral y la comprensión humana. En este episodio especial, exploraremos los secretos ocultos de Lot, un hombre cuyo destino se entreteje con tragedias y elecciones extraordinarias. Acompáñenos en este viaje, donde las luces del pasado iluminan las sombras de las decisiones humanas. Estos son los hijos de Taré. Taré engendró a Abrán, Nacor y Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en su tierra natal, Ur de los Caldeos. Abrán y Nacor, hijo de Taré, se casaron. La mujer de Abrán se llamaba Sarai, la mujer de Nacor se llamaba Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Sarai era estéril, no teniendo hijo. Taré tomó a su hijo Abrán, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera, mujer de Abrán, y los hizo salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán se establecieron allí. La vida de Taré duró 205 años, luego murió en Harán. Abrán se fue como Yahvé le dijo, y Lot fue con él. Abrán tenía 75 años cuando salió de Harán. Abrán tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas las posesiones que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Partieron para la tierra de Canaán y llegaron allí. Abrán volvió de Egipto al Negev con su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Abrán era un hombre muy rico en ganado, plata y oro. Por etapas fue del Negev a Betel, donde primero había plantado su tienda, entre Betel y Al, en el lugar donde antes había erigido el altar. Aquí Abrán invocó el nombre de Yahvé. Lot, que viajaba con Abrán, tenía su propio rebaño y ganado, y también tiendas. La tierra no alcanzaba para acomodarlos a los dos a la vez, porque tenían demasiadas posesiones para poder vivir juntos. Se desató una disputa entre los pastores del ganado de Abrán y los de Lot. Los cananeos y los fereceos vivían entonces en la tierra. Por lo cual Abrán dijo a Lot: no haya disputa entre tú y yo, ni entre no está toda la tierra abierta delante de vosotros. Sepárate de mí, si tú tomas la izquierda, yo iré a la derecha, si tomas la derecha, yo iré a la izquierda. Lot miró alrededor y vio toda la llanura del Jordán, regada por todas partes. Esto fue antes de que Yahvé destruyera a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé o la tierra de Egipto, hasta Sour. Entonces Lot escogió toda la llanura del Jordán para sí y partió hacia el oriente. Así se separaron. Abrán habitó en la tierra de Canaán, Lot se asentó entre los pueblos de la llanura, levantando sus tiendas en las afueras de Sodoma. Ahora bien, los habitantes de Sodoma eran hombres viciosos, grandes pecadores contra Yahvé. Yahvé dijo a Abrán después que Lot se hubo separado de él: mira alrededor desde donde estás hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste. Toda la tierra a la vista te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Cuando los hombres lleguen a contar las motas de polvo en la tierra, entonces podrán contar tu descendencia.
venid, recorred la tierra a lo largo y a lo ancho, porque os la doy. Entonces Abraham se fue con sus tiendas a establecerse en el encinar de Mamre, en Hebrón, y edificó allí altar a Yahvé. Fue en tiempo de Amrafel rey de Sainer, Arioc rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Ilem, y Taid el rey de Gom. Estos pelearon contra Bera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, Sinab rey de Adma, Semeber rey de Sebón, y el rey de Bela, que es Sour. Todos estos últimos se juntaron en el valle de Sittim, es decir, el mar salado. 12 años habían estado bajo el yugo de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14 llegó Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Derrotaron a los Refaim en Asterot-Karnaim, a los Susim en Am, a los Emim en la llanura de Kiriataim, los Oreos en la región montañosa de Sir hasta el Parán, que está al final del desierto. Dando la vuelta, llegaron a la fuente del juicio, es decir, Cades, conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también de los amorreos que habitaban en Asazón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Sebón y Bela, es decir, Sour, salieron y tomaron posiciones de batalla contra ellos en el valle de Sidim, contra Kedorlaomer rey de Ilem, Taid el rey de los Goim, Amrafel rey de Sainer y Arioc rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y había muchos pozos de betún en el valle de Sidim, y en su huida los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras que el resto se refugió en las montañas. Los conquistadores se apoderaron de todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, y de todas sus provisiones, y se las llevaron. También tomaron a Lot, el sobrino de Abraham, y sus posesiones y se los llevaron. Estaba viviendo en Sodoma. Un sobreviviente vino a avisar a Abraham el hebreo, que habitaba en la encina del amorreo Mamre, hermano de Escol y Ane. Estos eran aliados de Abraham. Cuando Abraham oyó que su pariente había sido llevado cautivo, reunió a los que lo apoyaban, los miembros de su casa desde el nacimiento, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Oba, al norte de Damasco. Recuperó todos los bienes, junto con su pariente Lot y sus bienes, junto con las mujeres y el pueblo. Cuando Abraham volvió después de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que habían estado de su parte, el rey de Sodoma fue a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, él era un sacerdote del Dios Altísimo. Pronunció esta bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo por entregarte a tus enemigos. Y Abraham le dio título a todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame el pueblo y toma para ti las posesiones. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: levanto mi mano delante de Yahvé, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, ni un hilo, ni una correa de sandalia, nada tomaré de lo que es tuyo. No dirás: yo enriquecí a Abraham. Para mí, nada. Solo queda lo que mis hombres han comido, y la parte que pertenece a los hombres que vinieron conmigo, Eshcol, Ane y Mamre, que tomen su parte. Dijo Yahvé: cuán grande es el clamor contra Sodoma y Gomorra. Cuán grave es su pecado. Me propongo bajar y ver si han hecho o no todo lo que se alega en el clamor contra ellos que ha subido a mí. Estoy decidido a saber. Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma mientras Abraham permanecía de pie delante de Yahvé. Acercándose a él, dijo: ¿de verdad vas a destruir al justo con el pecador? Quizá haya 50 justos en la ciudad.
los abrumarás realmente, ¿no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él? No penséis en hacer tal cosa, matar al justo con el pecador, tratando igual al justo y al pecador. No lo pienses. ¿No administrará justicia el juez de toda la tierra? Yahvé respondió: si en Sodoma encuentro 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Abraham respondió: me atrevo a hablar así a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero quizás a los 50 justos les falten 5, ¿destruirás toda la ciudad por 5? No, respondió, no lo destruiré si encuentro 45 hombres justos allí. Otra vez Abraham le dijo: quizás allí solo haya 40. No lo haré, respondió, por el bien de los 40. Abraham dijo: espero que mi Señor no se enoje, pero dame permiso para hablar, tal vez solo sean 30. No lo haré, respondió, si encuentro 30 allí. Dijo: me atrevo a hablar así, pero tal vez allí solo haya 20. No lo destruiré, respondió, por el bien de los 20. Él dijo: espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más, tal vez solo sean 10. No lo destruiré, respondió, por el bien de los 10. Cuando terminó de hablar con Abraham, Yahvé se fue, y Abraham volvió a su casa. Cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, Lot estaba sentado a la puerta. Tan pronto como Lot los vio, se levantó para recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Os ruego, señores míos, dijo, que bajéis a casa de vuestro siervo para pasar la noche y lavaros los pies. Luego, por la mañana, puede continuar su viaje. No, respondieron, podemos pasar la noche en la calle abierta. Pero él los presionó tanto que se fueron a su casa con él y entraron en su casa. Les preparó una comida, coció panes sin levadura, y comieron. No se habían acostado cuando la casa fue rodeada por los hombres del pueblo, los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo sin excepción. Llamando a Lot, dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Envíanoslos para que podamos abusar de ellos. Lot salió a ellos por la puerta, y cerrando la puerta detrás de sí, dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal cosa mala. Escuchen, tengo 2 hijas vírgenes. Estoy listo para enviártelos, para que los trates como te plazca. Pero en cuanto a los hombres, no les hagáis nada, porque han venido bajo la sombra de mi techo. Pero ellos respondieron: fuera del camino. Aquí está uno que vino como extranjero, y se erigiría en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Luego obligaron a Lot a retroceder y avanzaron para derribar la puerta. Pero los hombres extendieron sus manos, empujaron a Lot de regreso a la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el más joven hasta el más viejo, y nunca encontraron la entrada. Los hombres dijeron a Lot: ¿tienes aquí a alguien más? Tus hijos, tus hijas y toda tu gente en el pueblo, sácalos del lugar. Estamos a punto de destruir este lugar, porque hay un gran clamor contra ellos, y ha llegado a Yahvé. Y Yahvé nos ha enviado para destruirlos. Lot fue a hablar con sus futuros yernos que habían de casarse con sus hijas. Ven, dijo, deja este lugar, porque Yahvé está a punto de destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Cuando amaneció, los ángeles instaron a Lot: ven, toma a tu mujer y a estas 2 hijas tuyas, o serás abrumado en el castigo del pueblo. Y como vacilaba,
los hombres le tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, a causa de la misericordia que Yahvé tenía de él. Lo sacaron y lo dejaron fuera del pueblo. Mientras lo sacaban, él dijo: corre por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar del llano. Dirígete a las colinas si no quieres abrumarte. No, te lo ruego, mi señor, les dijo Lot. Tu siervo se ha ganado tu favor y me has mostrado gran bondad al salvarme la vida. Pero no pude llegar a las colinas antes de que esta calamidad me alcanzara y la muerte con ella. El pueblo de allí está bastante cerca para huir y es pequeño. Déjame hacer eso, no es poco, y mi vida se salvará. Él respondió: yo también te concedo este favor, y no destruiré la ciudad de la que hablas. Date prisa, escapa a él, porque nada puedo hacer hasta que lo alcances. Por eso el pueblo se llama Zoar. Cuando salió el sol sobre la tierra, y Lot entró en Zoar, Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. Asoló estas ciudades y toda la llanura, con todos los habitantes de las ciudades y todo lo que allí crecía. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Levantándose muy de mañana, Abraham fue al lugar donde había estado delante de Yahvé, y mirando hacia Sodoma y Gomorra, y por toda la llanura, vio humo que subía de la tierra, como humo de un horno. Así fue que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, tuvo en cuenta a Abraham y rescató a Lot del desastre cuando asoló las ciudades donde Lot habitaba. Después de salir de Zoar, Lot se estableció en la región montañosa con sus 2 hijas porque no se atrevía a quedarse en Zoar. Hizo su hogar en una cueva, él y sus 2 hijas. La mayor dijo a la menor: nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que se case con nosotros como se hace en todo el mundo. Venid, embriaguemos a nuestro padre con vino y durmamos con él. Así tendremos hijos de nuestro padre. Aquella noche embriagaron a su padre, y la mayor se acostó con su padre, sin que él supiera que ella se acostaba ni que se iba. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor: anoche dormí con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y vete a dormir con él. Así tendremos hijos de nuestro padre. También aquella noche embriagaron a su padre, y la menor fue y se acostó con él, pero él no se dio cuenta de que ella se acostaba ni de que se iba. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo, a quien llamó Moab, y él es el antepasado de los moabitas de nuestros tiempos. La menor también dio a luz un hijo a quien llamó Ben-Ammi, y él es el antepasado de los Ben-Amón de nuestros tiempos. El conflicto y la separación de Lot y su tío Abraham se debe ahora a la abundancia alcanzada en Egipto y al problema de la tierra. Aunque el pasaje anterior no lo especifica, aparentemente Lot también fue con Abraham y ambos se enriquecieron en Egipto. Abraham vuelve a Canaán con Lot y se instala nuevamente cerca de Betel. Una vez más reconoce a Dios en adoración pública y compromiso de lealtad. Esta es una de las características de Abraham. En toda circunstancia y lugar adora a Dios. Posiblemente en este acto Abraham se compromete nuevamente a cumplir el llamado de Dios, arrepentido de su falta anterior. En su actitud Abraham es modelo del creyente en Cristo, quien no debe dejarse enredar por el pecado, sino despojarse y seguir la carrera que tiene por delante. Pero en medio de la dedicación surge un problema. La tierra no es suficiente en recursos para los ganados de Abraham y Lot, lo cual crea una situación de hostilidad entre los siervos de ambos.
Además, los cananeos y fereceos estaban establecidos también en aquel lugar, no dejando mucha tierra disponible y significando siempre un peligro de ataque en caso que se iniciara una contienda. Abraham decide que la mejor solución es la separación entre él y Lot y toma la iniciativa en ofrecer que Lot eligiera el terreno que más quisiera. Abraham, a cambio, acataría dicha decisión y permanecería en territorio separado. Lot, después de una inspección y evaluación exacta de la situación, elige la llanura del Jordán. En contraste con la estrechez e inseguridad de riego de la zona central de Canaán, la llanura del Jordán era bien regada y prácticamente igual al lugar en Egipto de donde regresaran recientemente. Además de ser ideal para ganado, la llanura tenía centros de población que ofrecían posibilidades comerciales ventajosas para Lot. Eventualmente Lot termina habitando en Sodoma, una de esas ciudades, pero con una población muy pecadora. Según la evaluación bíblica, Lot encuentra en este lugar prácticamente una réplica de la buena vida de Egipto, sin peligro político, pero con grave peligro por el pecado de los del lugar. La iniciativa de Abraham en sí misma muestra su bondad y práctica de ser bendición. Él podía haber expulsado a Lot, podía hacerlo su subordinado o podía adoptarlo como a su hijo y terminar el conflicto. Sin embargo, Abraham toma la decisión de la separación. La decisión de Lot, que era la más sabia humanamente hablando, favorece el propósito de Dios para Abraham, primero, porque Abraham permanece en la tierra que Dios le prometiera. Esto significaba una dependencia mayor de Dios en cuanto a sustento físico, alimento y sobrevivencia política, el peligro de exterminación por los cananeos y fereceos. Segundo, porque Lot se separa permanentemente de él dejando de ser un candidato potencial de adopción como heredero y así tentar una buena sustitución a la promesa de descendencia de Dios. Tercero, porque Abraham demuestra que los valores espirituales tienen en su vida la prioridad y no son negociables. Los tesoros de los egipcios, al igual que en Moisés, no serían los determinantes ni los móviles de su peregrinación terrenal. Cuán acertada viene la oración del sabio que no prefiere ni riquezas ni pobrezas para no ser tentado a perder su relación con Dios. El apóstol Pablo advierte con claridad los peligros de las ambiciones de enriquecimiento y declara con autoridad cuál es la verdadera riqueza para el creyente. Abraham queda en estrecho, y tendrá que seguir buscando una tierra apropiada, pero queda en la voluntad de Dios. Este incidente también nos introduce al grave problema de la tierra en nuestro continente. Los sin tierra o los que poseen tierra precariamente abundan en América Latina. El sustento del presente se hace muy difícil. Mucho de ello se debe a los modernos Lot que escogen para sí lo mejor y lo más extenso posible de la tierra con fines de ganancias ventajosas. Otro tanto se debe a los modernos cananeos y fereceos que por sus vidas corruptas y de violencia depravan la tierra y la dejan desolada. Abraham se nos presenta como modelo por su firmeza en buscar la voluntad de Dios antes que ganar ventajas temporales y saber esperar la obtención de tierra en los términos de Dios. Dios reafirma su llamado. Dios no queda ajeno a la acción correcta de Abraham. Si la ida a Egipto fue una suspensión temporal del llamado, ahora Dios confirma nuevamente su llamado a Abraham reiterándole las promesas de tierra y descendencia. Tres ingredientes importantes se mencionan en la reafirmación. Primero, Dios da a Abraham una idea más concreta de la extensión geográfica de la tierra prometida. Abraham vivía en la zona montañosa de Betel, desde donde visualmente se podía abarcar una gran extensión de territorio. Segundo, la promesa ahora incluye a Abraham y no solamente a su descendencia.
A pesar de la presencia de los cananeos y fereceos, Dios autoriza a Abraham a recorrer todo el territorio porque ya le pertenece. Lejos de sentirse oprimido porque el territorio estaba ocupado, Abraham se siente libre de moverse y buscar el lugar que más le conviene y no limitarse a territorio cedido o despreciado por los habitantes locales. Así es que Abraham se establece en Mamre, al norte de Hebrón. Esta era una ciudad cananea situada a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Se convierte luego en el hogar de Abraham y un centro de adoración importante. En este lugar, Abraham nuevamente edifica un altar a Yahvé. Aunque esto nos parezca repetitivo y rutinario, tiene un significado muy importante. Además de indicar adoración a Dios, la construcción y dedicación de altares por Abraham indica que ese territorio pertenece a Dios y se dedica para el propósito designado por Dios. En el pensamiento religioso de la época, los dioses locales eran dueños de los territorios y la población. Las divinidades extranjeras no tenían ningún poder ni posibilidad de acción. Abraham proclama que ese territorio es de Yahvé, su Dios, y que su protección y ayuda está en Yahvé a quien le dedica toda su lealtad. Tercero, Dios da a Abraham una idea comparativa de lo que será su descendencia, tan numerosa que sería imposible contarla. En este momento, Abraham no tenía hijo y su remota posibilidad de adopción de Lot como hijo se había desvanecido. Pese a todo, Abraham decide vivir confiado y pendiente de la promesa de Dios. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación antes de continuar con el siguiente análisis. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé.
Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío,
la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Abraham y la guerra en Canaán. Además del hambre, Abraham también enfrenta la realidad de los conflictos armados en la tierra de Canaán. Esta vez es una guerra de característica internacional, una guerra mundial, que no afecta directamente a Abraham, pero sí a Lot, su sobrino que estaba establecido en Sodoma. Una liga de reyes de territorios de Mesopotamia se une en guerra contra una liga de reyes de territorios del Valle del Jordán. Aparentemente esta guerra era en represalia por el cese de tributación de los reyes de Canaán y un esfuerzo de los de Mesopotamia por restablecer su dominio político. La Liga Mesopotámica, que escoge una ruta por el Transjordán, derrota a todos por el camino, devastando grandemente todo el territorio. Finalmente enfrentan a la Liga de Reyes Cananeos. En la batalla final en el Valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, los reyes del Valle del Jordán son derrotados. Muchos al huir caen en los pozos de brea, abundantes en dicho lugar, y los sobrevivientes huyen a las regiones montañosas. Particularmente, la ciudad de Sodoma queda expuesta al enemigo que la saquea y lleva a la gente prisionera. Lot es también llevado cautivo. En rescate del sobrino Lot, el hijo del hermano de Abraham, fue llevado cautivo. Sodoma y Gomorra fueron atacadas, derrotadas y saqueadas por una liga de reyes del norte de Canaán. Entre los cautivos tomaron a Lot y a su familia. Cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot ha sido prisionero, acude a rescatarlo. Abraham no solo recobra a Lot, sino también a toda la gente y los bienes de Sodoma. La estrategia que usó Abraham, la facilidad con la cual reunió un ejército y la habilidad guerrera que demostró bien pudieron animarlo para conquistar Canaán por su propia mano, pero decidió esperar en Dios y en sus promesas para recibir la tierra de Canaán a su debido tiempo. La fe no es tomar por asalto las promesas de Dios, sino esperar a recibirlas de su mano bondadosa. Abraham demostró que era un hombre valiente, listo para actuar según lo demandaran las circunstancias. También era alguien que estaba dispuesto a sacrificar su propia comodidad para someterse a la voluntad de Dios para su vida. Estas son algunas importantes cualidades que nosotros haríamos bien en tratar de imitar. Abraham recibe la noticia de la cautividad de Lot e inmediatamente decide ir a rescatarlo. Nuevamente se destaca la bondad de Abraham, aplicada hacia Lot. Varios datos en cuanto a Abraham resaltan en este acontecimiento. Primero, Abraham es identificado étnicamente como el hebreo. Esto implica que Abraham había ganado una identidad sociopolítica en medio de la población de Canaán. Esto era un progreso hacia la consolidación del plan de Dios con la descendencia de Abraham. Hebreo deriva del nombre del patriarca Heber, descendiente de Sem, quien diera identidad étnica específica a un grupo humano. Segundo, Abraham estaba en alianza con ciertos grupos de amorreos, pobladores de ese lugar, identificados como Ane, Escol y Mamre. Esto implica que Abraham habitaba pacíficamente entre ellos y que bien podía obtener la tierra en base a alianzas y asimilación con grupos ya establecidos. Tercero, Abraham demuestra gran habilidad militar y determinación firme de conseguir su logro. Abraham recluta a sus siervos, a sus aliados Ane, Escol y Mamre, y sin dar tregua persigue al enemigo hasta el extremo norte del territorio de Canaán. La mención de Dan es una identidad posterior que significa el extremo norte de la tierra prometida. Abraham los ataca estratégicamente y los persigue hasta más allá de Damasco con el fin de rescatar a Lot. Juntamente con Lot,
Abraham recupera todo el botín humano y material. Esta victoria militar de Abraham le presenta la posibilidad de poseer la tierra a través de alianzas y conflictos bélicos sin esperar en Yahvé, quien se tardaba con su promesa. Literalmente esta situación de Abraham es paralela a la de Jesús cuando el diablo le ofrece la posesión de todos los reinos de la tierra a cambio de la renuncia al plan redentor de Dios. Al igual que Jesús, Abraham no escoge esta posibilidad de posesión de la tierra. Ahora, vamos a compartir unos versículos bíblicos de meditación antes de continuar con el siguiente análisis. Mateo 22, versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13, versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7, versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41, versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with.
Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23.
El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios libra a Lot por amor a Abraham. Los hombres que parten de Mamre llegan a Sodoma al anochecer. Sodoma y Gomorra quedaban en la región sur del Mar Salado, a unos 60 kilómetros de Mamre. Lot, demostrando su integridad espiritual, provee hospedaje para los visitantes que eran ángeles no identificados. La destrucción se desarrolla de la siguiente manera. Primero, el criterio final de juicio se cumple cuando por la noche, todos los hombres de la ciudad, comunitariamente, van a la casa de Lot con intentos de violencia y perversión sexual para con los hospedados. Ni la intervención de Lot, ni la ceguera causada por los ángeles pueden evitar los malos intentos de los hombres. Los visitantes, reconociendo la inevitabilidad del juicio, anuncian la destrucción. La razón final del juicio es la falta de arrepentimiento de los hombres ante la última advertencia. Lot, al igual que Noé, sirve de testimonio contra la pecaminosidad de la ciudad. Segundo, los ángeles ordenan a Lot y su familia que salgan de la ciudad mostrando misericordia y salvación para con ellos. La salida se dilata a causa de la incredulidad de los yernos. Al amanecer, Lot, su esposa y sus 2 hijas son prácticamente estirados fuera de la ciudad y se les ordena correr hacia adelante para salvar sus vidas. Solo Lot y sus 2 hijas son finalmente librados. Por falta de determinación y por apego a Sodoma, la mujer de Lot no alcanza la liberación y se convierte en un objeto inservible del lugar. Tercero, la destrucción es una acción directa de Dios. Una vez que Lot estuvo a salvo, Jehová ejecuta su juicio sobre las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, la llanura, los habitantes y las plantas. Este territorio destruido está cubierto hoy día por las aguas del Mar Salado. El instrumento de juicio es una lluvia de azufre y fuego. El azufre es un metaloide sólido que sirve de combustible poderoso. En la Biblia es mencionado repetidamente como instrumento de castigo. Verdades prácticas: cuando se detenía, los hombres tomaron la mano de Lot, la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, por la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aún después que Lot se dio cuenta que Dios iba a destruir la ciudad y que debía salir inmediatamente, él y su familia estaban indecisos, así que los ángeles del Señor les tomaron de las manos y los ayudaron a salir. Algunas veces, aunque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, necesitamos un empujoncito que nos ponga en movimiento. Agradezcamos a Dios por esos ángeles que ha enviado cerca de nosotros para ayudarnos en tiempos de crisis.
Por otro lado, nosotros también podemos servir para animar y ayudar a otros que están en medio de una indecisión. Los ángeles dijeron, escapa a la montaña, pero Lot pidió ir a una pequeña ciudad a la cual se le dio el nombre de Zoar. La esposa de Lot, de quien no sabemos su nombre, volvió para mirar la destrucción de Sodoma y se convirtió en una columna de sal. En medio de nuestras aflicciones Dios nos permite salidas alternativas, ir a la montaña o ir a una ciudad pequeña, donde Dios no hace concesiones es en la obediencia. La orden era no mirar atrás, pero a la mujer de Lot se le ocurrió que ella podía hacer lo que quisiera. Ya conocemos los resultados. Abraham comprueba la destrucción de esas ciudades por el humo que pudo ver desde Mamre. Pero Lot es librado por la intercesión de Abraham y porque ante la presencia de la última visita reconciliadora de Dios muestra una conducta justa. Sodoma y Gomorra quedan en el pensamiento bíblico como ejemplos de iniquidad y de seguridad del juicio de Dios. Y la palabra sodomita queda en el lenguaje como identificación del hombre que practica la relación homosexual. Intercesión. Abraham intercedió en 2 ocasiones ante Dios a favor de Lot. Primera, cuando había sido tomado cautivo por los reyes que se unieron para atacar Sodoma. Segunda, cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Como resultado de la oración de Abraham se acordó Dios de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Nuestra oración de intercesión puede salvar a nuestros parientes y amigos, aunque finalmente ellos tienen que hacer su propia decisión. Lot y sus hijas. Lot y sus 2 hijas quedan en una cueva. Las hijas, convencidas de que no quedaban más hombres y con la responsabilidad de descendencia, se proponen un plan para concebir de su padre. Así, emborrachando a Lot, ambas conciben del padre. Se debe notar que esta relación, que es considerada como incesto y prohibida en casi todas las culturas, fue realizada involuntariamente y sin conocimiento por parte de Lot y estrictamente con intenciones de procreación por parte de las hijas. Además, fue una relación única y nunca más repetida. Su propósito era dejar descendencia. Lot y sus hijas no habían renunciado a la esperanza de ser partícipes de la herencia prometida por Dios a Abraham. A cada hija nace un hijo varón, quienes fueron los progenitores de los moabitas y amonitas, naciones que no formaron parte de Israel y que en varias ocasiones fueron fuentes de conflicto para Israel. En la conquista de Canaán, no se permite a Israel tomar territorio ni hacer guerra contra los moabitas ni amonitas. En cuanto a la participación en la herencia prometida, la ley prohíbe absolutamente que un moabita o amonita ingrese al pacto. Sin embargo, la misericordia y el propósito redentor de Dios permite que Ruth, la moabita, llegue a ser nada menos que la bisabuela del rey David y ascendiente de Jesucristo.